Vamos a hablar de desigualdades y inecuaciones. Las desigualdades tienen que ver con el orden de los números reales, es decir, dados dos números reales A y B, se dice que A es menor que B si B está más a la derecha de A en la recta real. Es decir, que hacer la diferencia B menos A nos debe resultar mayor que 0 o un número positivo, como se muestra en la gráfica. Las desigualdades son expresiones matemáticas que contienen un signo de desigualdad, es decir, que puede estar el signo mayor que, menor que, menor o igual que o mayor o igual que. En la recta real eso se puede verificar porque normalmente el medio de la recta vamos a localizar el término neutro que es el cero. A la derecha del cero se localizan los positivos, a la izquierda del cero los negativos. Recuerden que el extremo derecho será más infinito, el extremo izquierdo será menos infinito. Y en cualquiera de los lados vamos a encontrar que allí se puede representar números decimales, números enteros, positivos, negativos, se pueden usar números irracionales, números fraccionarios y cualquier otra cantidad numérica. Los intervalos reales. Se llama intervalo al conjunto de números comprendidos entre dos números reales A y B, a los cuales se les denomina los extremos o los límites del intervalo. Para anotar intervalos, para representarlos, vamos a utilizar las siguientes tres formas. 1. Notación. A menor que B, A menor que X menor que B. Se va a considerar un intervalo abierto. Cuando utilizamos el corchete vamos a utilizar A menor o igual que X menor o igual que B. Quiere decir que estos no incluyen en los extremos A y B, aquí sí se incluyen los extremos A y B. Vamos a tener intervalos semiabiertos o semicerrados, cerrado en A, abierto en B, abierto en A, cerrado en B, abierto en A al infinito, cerrado en A al infinito, de menos infinito hasta abierto en B, o desde menos infinito hasta cerrado en B, o de menos infinito a infinito, que sería para nosotros el conjunto de todos los números reales. Normalmente vamos a representarlo sobre la recta numérica, pero en lugar de usar el menor menor, vamos a utilizar puntos abiertos o puntos cerrados, pero normalmente los voy a invitar a que trabajemos aquí. Paréntesis para números abiertos y puntos rellenos o cerrados, vamos a utilizar más bien la notación de los corchetes. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Los intervalos abiertos. Si usamos el símbolo menor o el símbolo mayor, vamos a utilizar los paréntesis, lo cual nos indican que los extremos no se van a incluir. Si vamos a hablar de intervalos cerrados, utilizaremos los símbolos de menor o igual y mayor o igual que se representarán con corchetes, lo cual quiere decir que sí se incluyen los dos extremos del intervalo. Veamos las propiedades de las desigualdades. Aquí es una primera parte. Vamos a considerar que el número C es un número entero o un número positivo. Entonces, sí, aquí puedo tener la desigualdad menor, pero puede ser cualquiera de todas. Menor, menor o igual, mayor, mayor o igual. Y se va a cumplir estas cuatro propiedades, que yo puedo sumar a ambos lados, restar a ambos lados, multiplicar a ambos lados o dividir a ambos lados, y el sentido de la desigualdad no me va a cambiar siempre y cuando el número con el cual está usted sumando, restando, multiplicando y dividiendo sea una cantidad positiva. ¿A qué me refiero? Que si la cantidad que usted va a aplicar es un número negativo, la regla de la multiplicación y la división me van a cambiar. Es decir, que el signo de la desigualdad sí cambia de dirección cuando se multiplica o se divide por una cantidad negativa. Veamos este ejemplo. Si tengo menor, al multiplicar o dividir por un número C negativo, voy a cambiar de menor a mayor, o de menor o igual a mayor o igual, o de mayor a menor, o de mayor o igual a menor o igual. Recuerden que el símbolo simplemente para representar la regla. Ahora, vamos a hablar de las desigualdades lineales. Son aquellas cuyo exponente
en la variable que estoy trabajando es 1. ¿Y qué vamos a hacer? Para resolver una desigualdad lineal, lo que vamos a hacer es despejar la variable en un lado del signo de la desigualdad. Como sugerencia, les digo que dejen la variable al lado izquierdo del signo de la desigualdad. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a resolver la desigualdad 3x menor que 9x más 4. Entonces, partimos de la desigualdad y lo que vamos a hacer es hacer a despejar. Entonces, en esta primera vamos a aplicar la regla. Entonces, necesito pasar este 9x al lado izquierdo para dejar la variable al lado izquierdo como sugerencia. Ahora, si esta variable está sumando, al otro lado va a pasar entonces a restar. Entonces, podemos aplicar la regla de restar a ambos lados de la desigualdad y podemos aplicar. Por lo tanto, al hacer los cálculos, entonces obtenemos que de esto 3x menos 9x nos va a quedar menos 6x, se cancelan los x, de aquí lado derecho me va a quedar el 4. Luego de igual manera, el 6 que está multiplicando negativamente, lo voy a pasar a dividir negativamente, pero miren que se aplica la regla del número que pasa a ir negativo, es decir, que el sentido de la desigualdad que era menor se me convierte en mayor, se invierte. Y de ser el caso, se simplifica. En este caso, la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3, lo cual quiere decir que todos los números que estén mayores a menos 2 tercios, es decir, que vamos a estar desde menos 2 tercios abierto, miren, la correspondencia entre el signo mayor y el paréntesis, hasta infinito, porque como no hay extremo, dice mayores, quiere decir que se va a ir hasta el infinito. Y lo representamos gráficamente en la recta numérica. Localizamos el 0, localizamos menos 2 tercios, que es más o menos 0,66, y como son los mayores, rayamos hacia la derecha y al infinito. Eso lo representamos por la flecha que se ve ahí. Y el intervalo inicia con paréntesis. Vamos a un segundo ejemplo. Vamos a hacer ahora un ejercicio que tenga 3 partes, con una sola variable x en el centro. Cuando este tipo de ejercicio aparece, la sugerencia es resolver el ejercicio dejando la variable x en el centro. Es decir, que vamos a tomar este menos 7 y lo vamos en este caso a eliminar, pero lo eliminamos agregándolo en los 3 sectores de la desigualdad. Entonces, como es menos 7, lo cancelamos como más 7, más 7, más 7, más 7, hacemos los cálculos, menos 2 más 7 da 5, aquí se cancelan, y 11 más 7, 18. Ahora el 3 que está multiplicando pasa a dividir a las 3 partes del ejercicio, y vamos a obtener que en algunas partes se puede cancelar y en otras se puede simplificar. Entonces me queda 5 tercios, aquí me queda la x sola porque cancelan los 3, y 18 dividido en 3 da 6. Lo cual vamos a obtener un intervalo que tiene corchete o cerrado a la izquierda y abierto o paréntesis a la derecha. O sea, corchete 5 tercios hasta 6, abierto que sería el paréntesis. Representado gráficamente, entonces, 5 tercios es aproximadamente 1,66, corchete porque es intervalo cerrado y abierto en 6, y todos los números que van desde desde 5 tercios hasta 6 son la solución del ejercicio. Y vamos a nuestro tercer y último ejercicio de desigualdad lineal. Vamos a representar y a calcular una desigualdad de 13 partes, pero con la variable x en los 3 sectores de la desigualdad. ¿Qué se aconseja en este caso? La sugerencia es parta del ejercicio, pero vamos a dividir el ejercicio en 2 partes. Las 2 primeras partes van a ser un ejercicio y la segunda y la tercera parte conformarán otro ejercicio. Y los resolvemos, como hicimos el primer ejercicio, de manera individual. Vamos a pasar las x a la izquierda y los números, en este caso, a la derecha. Entonces, si este 6x es positivo y pasa al otro lado a restar, 2 menos 6x me da menos 4x. Y este menos 6 está restando, pasa al otro lado a sumar, con este 3 me daría 9. Pasando luego el menos 4 a dividir, me va a quedar 9 sobre menos 4, pero des en cuenta que debo tener en cuenta la regla de división o de multiplicación por un número negativo. Es decir, que el sentido de la desigualdad se me invierte. Tengo un menor o igual, se me va a convertir en un mayor o igual.
Hacemos lo propio para el lado derecho. Este 4x está positivo, pasa a restar. Con este 6 me daría 2x. Este 3 está positivo, pasa a restar. 4 menos 3 me daría 1. Paso luego el 2 que está multiplicando a dividir, pero aquí como el 2 es positivo, pasa a dividir, pero el sentido de la desigualdad no cambia porque el número que pase a dividir es un número positivo. Por lo tanto, paso a mi siguiente, que es representar esas dos desigualdades en una recta numérica. Entonces, x mayores que menos 9 cuartos, esto es aproximadamente menos 2,125. Me paro en el 0, busco el menos 2, menos 2,125, perdón, y pongo corchete, por ser un intervalo cerrado, y hacia el infinito, o sea, hacia la derecha. Aquí tengo otro intervalo del lado derecho, dice x menor o igual que un medio. Entonces, entre 0 y 1 localizo un medio y voy a sombrear corchete. ¿Por qué? Porque es menor o igual. Y sombreo hacia la izquierda porque son todos los menores. Aquí surge que hay una zona doble rayada, que es la zona solución, que es la que va desde menos 9 cuartos hasta un medio, lo cual quiere decir que la solución en notación de intervalo es corchete, que es intervalo cerrado 9 cuartos negativo, hasta un medio cerrado, por ser también corchete. Y representado gráficamente en una sola solución, va a ser todos los números que van desde menos 9 cuartos hasta un medio. Muchas gracias por su atención.